Personajes anime infunables. Ni el mismísimo Twitter podrá opacar sus encantos. Como sabemos que les encantó el video de animes cancelados por internet, el día de hoy les traeremos la otra cara de la moneda, conformada por todos aquellos personajes cuyo carisma, desarrollo, principios e ideales les valieron para ganarse el amor de toda internet, obteniendo de esta forma el exclusivo estatus de infunables. Si bien lo fácil sería llenar la lista con monitas kawaii y moe, decidimos agregar también a personajes de actos cuestionables, pero que, por fortuna, sus cualidades dan mucho más de qué hablar que sus defectos, siendo este el principal motivo por el cual jamás de los jamases podrán caer en las cochinas manos de la funa. Asimismo, para esta ocasión, solo habrá un personaje por anime, por ende, si tu cristiano de preferencia no sale en el top, nos encantaría que lo dejaras en la caja de comentarios. Sin más que añadir, yo soy Fonsla y estos son 6 personajes anime infunables. 6. Mugi de Keion. Sí, acabamos de decir que no enlistaríamos a monitas kawaii, sin embargo, este video estaría incompleto sin la presencia de la diosa Mugi. Si seguimos la lógica imbécil de los funeros, no existe nada en Keion que pueda llegar a ser motivo de escrache, ni siquiera el fanservice, pues este se resume en ver a las monitas con trajes lindos y a una de ellas convertida en peruana. Por ello, era necesario que alguna de las 5 protagonistas hiciese acto de presencia en esta lista. Después de un intenso debate en nuestras oficinas, llegamos a la conclusión que la mejor indicada para el puesto sería Mugi, ya que, de todas, es la que mejor representa lo que hace infunable a este legendario moe, siendo una amiga dulce y gentil, una melómana por excelencia y la encargada de preparar la merienda del grupo. Ah, y no nos olvidemos que es hermosa y millonaria. En serio, ¿quién sería capaz de funar a semejante ser de luz? En honor a todos los animes con bonitas chinas haciendo cosas, Tsumugi, cejas bonitas, Kotobi, se queda con el 6º lugar. 5. Killua de Hunter x Hunter. Que no te engañe su apariencia. Killua Soldic es un frío asesino que podría arrebatarte el corazón, literal y metafóricamente. Nacido y criado en un hogar repleto de despiadados homicidas, Killua Soldic creció para convertirse en una sanguinaria máquina de matar, lo que a la hora de luchar le ha dado cierta ventaja en el mundo creado por Togashi. Sin embargo, eso no fue lo que le otorgó el 5º lugar, puesto que lo que hizo que todos lo amáramos por igual fue su inmenso amor incondicional hacia sus compañeros, en especial cuando se trata de Gon, dado que su lealtad hacia el prota es tan grande que no dudaría en arriesgar su propia integridad si es por ayudar a su compa, como podemos apreciar a lo largo de la aventura, en donde Killua nunca deja de cuidarle las espaldas al hermano que le dio la vida. Ese sí que es un amigo fiel. Pero ese es un verdadero hombre. Por tal motivo, no importa qué tantos secundarios masacre nuestro grisáceo cazador, nunca deberá preocuparse por enfrentarse a una funa. Lamentablemente no podemos decir lo mismo del cochino de Hisoka. 4. Saber de Fate Series. Tampoco podía faltar la waifu de guerra por excelencia. Saber, o la reina Arturia para los amigos, es una sirviente de clase Saber, uno de los tipos de espíritus más poderosos que participan en la guerra del Santo Grial, la cual básicamente se puede resumir en un Battle Royale por parejas en donde quien gane se queda con el Santo Grial, un artefacto capaz de cumplir cualquier deseo. Si bien la naturaleza de la competencia es sangrienta y nuestra waifu puede ser utilizada tanto por gente buena como por villanos despiadados, Saber, lejos de ser un simple medio para un fin, es toda una heroína honorable con unos ideales definidos que nunca dejaría atrás. Equipada con la legendaria Excalibur y una Poe de caballero, Saber es una guerrera valiente y toda una verdadero modelo feminista. Ser una mujer independiente, con el poder suficiente como para mandar al lobby a todo aquel hombre opresor que ose desafiarla. Y por si fuera poco todo lo que te acabamos de contar, en las navidades se encarga de cantarnos villancicos en Taka Taka. ¿Quién en su sano juicio podría odiarla? 3. Sanji de One Piece. Prosigamos con uno de los pocos pervertidos amados del anime,
Al parecer, los chistes verdes que involucran a protas profanando waifus parecen ser la cúspide de la comedia en Japón, y a su vez, el principal motivo de fundación en esta parte del mundo, con el permiso de las lolis, por supuesto. A pesar de ello, entre todos esos infames monitos chinos pervertidos como Meliodas o Mineta, existe un grupo de personajes cuya afición por las mujeres pasa desapercibido al ser comparada con el amplio repertorio de cualidades y bondades que estos poseen. Por obviedad, dos de los primeros nombres que se nos vienen a la cabeza a todos cuando hablamos de este popular arquetipo anime son Sanji y Jiraiya, pero como a este último ya le dimos una digna mención en el último top, decidimos incluir solamente al cocinero de los Mugiwaras. Para nadie es un secreto que la debilidad de Pierna Negra Sanji son las waifus que dibuja Oda. Con todo y eso, no podemos incluirlo en la categoría de pervertidos, puesto que el cocinero, en vez de ser un vulgar baboso, como los anteriormente nombrados, es todo un Don Juan, cuya personalidad destaca por su alta caballerosidad y respeto por las damas, siendo así ese tipo de hombre los cuales suelen ser tachados como escasos en estos tiempos modernos. Asimismo, el menor de los Beansmoke no solo destaca por sus modales, sino también por su gentileza, debido a su afán por ayudar a todos, ya sean enemigos o nakamas, a los cuales, como todo buen pirata de One Piece, protege a capa y patada. Sin duda alguna, Sanji es de esos que cederían su puesto en el autobús, por ende, no hay duda que entra en la categoría de infunable. 2. Itachi de Itachi Shippuden. Quizá les pueda molestar que esté rotísimo o que siempre esté 4000 kilómetros delante de todos, pero a nosotros no nos engañan. Sabemos perfectamente que mínimo tenían a Itachi como foto de perfil en Facebook. No se hagan. El hermano de Sasuke y por consiguiente cuñado de Naruto fue en su momento uno de los villanos más atroces y sanguinarios de la serie, lo que más que causar repelús en el espectador generó en él un interés instantáneo hacia el personaje, debido principalmente a esa aura misteriosa y diseño increíble que Kishimoto le otorgó al Uchiha. No obstante, todo lo anteriormente mencionado se vio intensificado cuando nos dimos cuenta de las verdaderas intenciones de Itachi, las cuales fueron reveladas por Toby y relatadas más a detalle en las novelas Itachi Gaiden, siendo estas últimas las responsables de formar esa idolatría y empatía que muchos Narufans sienten hacia el ninja desertor. Itachi Uchiha es un personaje difícilmente funable y odiado a pesar de todas las kills que protagonizó en su largo paso por el manga de Kishimoto. 1. Goku chiquito. De ser el peor padre de la historia hasta poner en peligro el planeta que tanto juró proteger en más de una ocasión, la etapa adulta de nuestro querido Goku ha sido bastante criticable y cancelable. Sobre todo cuando hablamos de su versión actual vista en Dragon Ball Super, en donde parece que pierde 7 neuronas cada nuevo tinte que se echa en el pelo. Sin embargo, esto no siempre fue así, pues existe una versión pasada del Saiyajin terrícola que es imposible de odiar. Indudablemente, Goku chiquito es uno de los personajes anime más entrañables de toda la historia. ¿Y cómo no serlo? Si él fue el responsable de que amáramos el épico shonen de Toriyama, el cual es recordado a día de hoy por muchos como esa primera experiencia en el anime. Goku en su infancia destacaba por 3 cualidades. La primera era su fuerza sobrehumana, que le daba la capacidad para adaptarse y superar cualquier obstáculo por más complicado que fuese, siendo esta una característica que para ese entonces se sentía fresca. La segunda era la ridícula inocencia que tenía Goku, que lo llevaba a protagonizar situaciones hilarantes, como esa escena censurada en donde Goku le baja el ya saben a Bulma. Y finalmente, el aspecto que convierte a Lil Goku en el personaje infunable definitivo es su alma pura, libre de pecados y malicia, siendo esta su principal arma frente a malosos como Akuman, Babidi y, en términos generales, funcionando como esa insignia que lo marcaría como personaje a lo largo de la historia. Independientemente de la opinión que tengan acerca de Dragon Ball, todos debemos aceptar que Goku chiquito es lo más incorruptible que nos ha dado la animación nipona. Por tal motivo, este figura como el ser anime más imposible de funar.
Así como existen personajes cuyas actitudes avivan las antorchas de las infames minorías amargadas de Twitter, la industria también nos ha regalado a los individuos quienes gozan del cariño y respaldo de las mismísimas turbas de internet. Es por ello que desde nuestras oficinas decidimos elaborar una lista que englobara a 6 monitos chinos, los cuales, hagan lo que hagan, son intocables. Para concluir, queremos saber sus opiniones. ¿Qué otro infunable agregarían a la lista? ¿Cuál crees que no debería estar aquí? Déjenos sus opiniones en los comentarios. Si te gustó este video, dale un buen like que se vea. Compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para estar enterado de las noticias más relevantes del mundo del anime y de los datazos más curiosos del mundo de los monitos chinos. Yo soy Fonsla y ¡nos vemos!